Bueno, estamos en la unidad 1 y vamos a hablar de la segunda parte de esta unidad 1 que tiene que ver con conocimiento, ciencia y epistemología. En realidad, lo primero que vamos a hacer es definir lo que es el conocimiento. Y decimos que el conocimiento, como lo dice Elizondo López, tiene que ver con la captación o el entendimiento humano sobre los fenómenos de la realidad. Y para eso enfoca a una capacidad que tiene que ver con la capacidad que tiene el hombre de subordinar la naturaleza a sus necesidades. Esto lo manifiesta Elizondo de esta manera y en realidad el conocimiento es eso, es decir, cómo yo capto, transformo el entorno, el mundo que me rodea a través de ciertas acciones que puedo realizar en este sentido. Y justamente ese proceso o en esas acciones podemos encontrar tres situaciones para adquirir el conocimiento, lo que es la facultad, lo que es la actividad y el resultado. En cuanto a la facultad, lo que nos marca es la capacidad que tiene el hombre y las herramientas que tiene para adquirir el conocimiento. En cuanto a la actividad, es toda acción concreta o el proceso de accionar para adquirir el conocimiento. Y finalmente el resultado tiene que ver con esto del objetivo final, que es llegar a conocer lo que se pretendía como principal, ¿no es cierto? Conocer ese fenómeno, ese hecho. Eh, Después pasamos a lo que son las fuentes del conocimiento. Tenemos tres fuentes del conocimiento: el idealismo, el realismo y el eclecticismo. En cuanto al idealismo, es la corriente más formal, la corriente más eh, objetiva, podríamos decir, porque a través de esta corriente, la manera que, digamos, que podemos captar o adquirir el conocimiento es solo a través de ideas y conceptos que nos dan la razón, o que nos da la razón, en definitiva, el razonamiento. Es bien objetiva esta corriente. Con respecto a la corriente del realismo, es más práctica, más materialista. Esto quiere decir que el camino para obtener el conocimiento es solo la experiencia. A través de ciertas vivencias de la realidad nosotros obtenemos conocimiento. Y finalmente el eclecticismo tiene que ver con una corriente que se nutre de las dos anteriores. Se nutre de las dos anteriores para llegar a una síntesis, a una conclusión más filosófica. Es, en definitiva, sintetiza de manera muy concreta y la parte de lo que es la razón y lo que es, en definitiva, la experiencia para llevarlo a una síntesis final o una conclusión más sintética, ¿no? Esta corriente filosófica. Respecto a los elementos que intervienen en el conocimiento, podemos decir que son tres elementos: el sujeto, el objeto y el vínculo que se da entre ellos dos. El sujeto, evidentemente, es quien pretende conocer el fenómeno. El objeto es el hecho, el acontecimiento, el fenómeno que voy a querer adquirir. Y finalmente, el vínculo que logra el hombre, o que se logra entre el hombre y el objeto para poder adquirir el conocimiento. Acá entran en juego muchas actividades, muchos procedimientos, el proceso y la manera de vincular el sujeto con el objeto, ¿no? Luego existen, digamos, pasos para aprender el conocimiento. ¿Cuáles son esos pasos? Esos pasos tienen que ver con la abstracción, el juicio y el raciocinio. En cuanto a la abstracción, es un proceso, la abstracción, que tiene que ver con adquirir de manera bien concreta
la realidad que nos rodea, digamos, realizando o teniendo en cuenta lo detallado y fijándome en un concepto, eh, es como que se produce cuando esa realidad no la afirmo ni la niego, sino que en definitiva lo que estoy haciendo es determinar de manera unitaria, aislando, ¿no es cierto?, eh, la realidad, el objeto, mejor dicho, de la realidad, el objeto de la realidad. En cuanto al juicio, aquí sí, yo lo que voy a hacer es una afirmación o una negación acerca del objeto. Estoy dando una opinión afirmativa o negativa acerca del fenómeno del objeto. Ese es el juicio. Y finalmente el raciocinio consiste, digamos, en tratar de encadenar, relacionar de manera lógica, realizando lo que se llama en este raciocinio una inferencia para llegar a adquirir el conocimiento, ¿no es cierto?, para aprender el conocimiento. Y en este sentido hay un razonamiento deductivo, en definitiva. Es decir, voy infiriendo pasos para llegar a una conclusión. Por otro lado, tenemos que tener en cuenta que los componentes del conocimiento son el conocer, el saber y algo totalmente certero que tiene que ver con la creencia, la verdad y la prueba. En cuanto al conocer, tenemos que tener en cuenta que yo quiero conocer algo porque estuve ahí o vi algo, o estuve con alguien o vi en algún momento a alguien y estuve charlando con él, por ejemplo. Entonces, conozco a alguien porque estuve con él, por ejemplo. En cuanto al saber, el saber tiene más que ver con aquello práctico, aquello que yo quiero hacer en realidad. Es el saber hacer, sé trabajar, sé pintar, sé hacer algo en definitiva, el saber hacer. Y después tenemos lo que hace a la creencia y la verdad de la prueba, que tiene que ver más con lo que se acerca a un conocimiento más objetivo, la creencia y la verdad de la prueba. No tanto el conocer y el saber, sino a estas tres condiciones de creencia y verdad y prueba que hacen a un conocimiento que después va a desembocar en un conocimiento, como decía, certero, objetivo. En cuanto a la creencia, es aquello que yo, esa idea, lo que estoy pensando, en lo que, una posición que tengo acerca de algo. La verdad es lo que ocurrió, el fenómeno que realmente, el hecho que ocurrió realmente, aquello objetivo. Y la prueba es cómo yo, ese hecho que observé, lo voy a justificar, lo voy a corroborar, lo voy a comprobar. Estas tres condiciones entonces van a hacer que quede plasmado o se forme lo que es un conocimiento más objetivo. Después tenemos después de esto nos podemos hacer la pregunta, ¿para qué conocemos? Conocemos porque queremos intervenir en algo, queremos tener una intervención en un fenómeno, queremos descubrir lo que realmente ocurrió acerca de un fenómeno o acerca de la realidad que nos rodea. Y el objetivo o la finalidad es justamente el resultado final, el producto final de eso que yo intervine, que quise conocer y llegar a una conclusión acerca de lo que descubrí. Por otro lado, tenemos que analizar también que existe una relación entre el conocimiento y la realidad. ¿Por qué digo esto? Porque
siempre el sujeto, quien observa, ¿no es cierto?, y el objeto observado tienen que estar conceptualizados, es decir, encuadrados, enmarcados en un entorno. No se puede conocer, no se puede llegar a una comprensión acerca de un fenómeno si no los conceptualizo. Por lo tanto, decimos que todo esto, todo este conocimiento, va a ser un producto cultural. ¿Por qué? Porque tiene una situación contextual, porque hay marcos referenciales, porque hay supuestos metateóricos o teóricos, y porque también hay factores personales. Todo esto, estas cuatro situaciones, como decir, hacen a lo que es el producto cultural, en definitiva, que se llega al conocimiento. Y por último, ¿cómo conocemos? ¿Qué conocemos? ¿Cómo ordenamos nuestro conocimiento? Existen distintos niveles que tienen que ver con la nociología, la epistemología y la metodología. Yendo al primer nivel, por ejemplo, la nociología, decimos que la nociología, que es una teoría del conocimiento, pero también una parte filosófica que estudia el conocimiento humano en general, es decir, en cuanto a su origen, su alcance y su naturaleza del conocimiento. Muchas veces se confunde la nociología con la epistemología, que en realidad las dos son teorías del conocimiento, porque las dos estudian el conocimiento, pero la epistemología estudia más las estructuras internas. ¿Las estructuras internas de qué? De las teorías que aprobaron, que corroboraron, que estudiaron el conocimiento. Analiza aspectos que tienen que ver más con la cuestión semántica y con la cuestión sintáctica de los enunciados científicos. Es decir, estudia más las teorías. Y por último, la metodología, que se distingue o se diferencia bastante de las anteriores, o la metodología de la ciencia, tiene que ver con un subconjunto de problemas dentro de lo que es la epistemología, por ejemplo. En ese sentido, la metodología tiene como objetivo evaluar procedimientos utilizados en la ciencia. Por ejemplo, algunos métodos que vamos a usar para adquirir el conocimiento, pero solo métodos que, digamos, estén aprobados, corroborados, estudiados. ¿Para qué? Para adquirir conocimiento. Esto ve la metodología de las ciencias.